Entonces, bienvenidos, profe Jorge Méndez, Natalie Sanabria, nuestra asesora comercial, quien les habla, Margarita Ángel, del área de Dirección Administrativa y Académica de la institución CEDER, que además, pues también trabajamos con la Corporación John F. Kennedy en alianza. Entonces, bienvenidos. Natalie. Buenas noches para todos y todas. Es un gusto para mí saludarlos en este evento. Como lo dijo la señora Margarita hace un momento, o en el día de hoy, trataremos el tema de las telecomunicaciones con nuestro querido docente Jorge Méndez, quien es director de la Fundación Prosperar, Sol Naciente de Colombia. Y bueno, los objetivos para este webinar, más que todo, son mirar la evolución y características que tienen todos los medios de comunicación o han tenido, al igual que explicar algunas herramientas o las más relevantes herramientas utilizadas en las telecomunicaciones modernas. A final de esto, me gustaría poder dar a conocer nuestros programas por si tienen algún interés en estos temas. Sin más preámbulo, profesor, le doy la palabra. Gracias, Natalie, gracias, Margarita, nuevamente por esta invitación. En cuanto a los webinars que hemos realizado, ya hemos realizado pues los dos anteriores, que fueron la introducción a las tecnologías modernas, la introducción a TICs, y posteriormente pues hoy ya vamos a trabajar lo que es la introducción a las telecomunicaciones. Son temas interesantes porque hoy en día pues todos estos temas están fluyendo en las empresas, en los colegios, instituciones educativas, y sobre todo pues que son herramientas muy útiles para que pues todas las personas puedan trabajar con ellas de una manera sencilla y eficaz, ¿no? Hoy en día, no sé si me estarán escuchando bien, me tocó utilizar ahorita Sí, señor, unos sí se le escucha audífonos. bien. Ok, perfecto. Bien, hoy en día, pues, como les decía, tenemos una cantidad de herramientas tecnológicas, entre ellas, pues, las telecomunicaciones, que son parte fundamental de nuestra vida diaria o nuestra vida cotidiana. El hecho de que nosotros, pues, muchas empresas o nosotros mismos de la casa podamos comunicarnos eficazmente o rápidamente, ya es un hecho, es una realidad, ¿no? Y ya que nos estamos acercando a los computadores prácticamente cuánticos y a la inteligencia artificial, pues tenemos que irnos acostumbrando a que las telecomunicaciones van a ser muy rápidas. Todos esos defectos que vemos de sonido, de video, pues ya van a desaparecer con las quinta generación de telefonía. Entonces, con el 5G, que llamamos comúnmente, todo esto va a desaparecer, este tipo de inconvenientes, pues porque las frecuencias, las señales van a ser mucho más rápidas, efectivas, y pues no vamos a tener este tipo de problemas. Pero para eso, pues lógicamente se necesita una infraestructura que los gobiernos de muchos países pues están tratando ya de implantar en todas sus localidades, en todos sus departamentos, en todas partes que tengan que ver pues con las redes de comunicaciones, ¿no? Bien, en sí que es, vamos a ver entonces en pantalla, no sé si estarán viendo ya en pantalla lo que es la presentación. Sí, por favor me confirman. No, profe, aún no estás presentando. No. Bueno. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la introducción a las telecomunicaciones. Entonces, continuamos. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de telecomunicaciones, pues estamos hablando necesariamente de algo que se llaman las comunicaciones. O sea, cuando nosotros hablamos de comunicación,
es la manera de poder impartir, de poder compartir lo que es la información, o sea, todo lo que se refiere a información, no solamente información de textos, como se hacía antiguamente. No sé si ustedes se acuerdan de las cartas que uno enviaba o los telegramas que enviaba a través de la historia. Si yo iba a enviar una carta para España, pues me tocaba hacer una serie de vueltas, de que tenía que colocar un sobre con el remitente, con, pues, escoger el sobre, el tipo de documento o la carta con en sí, tenía que escribirla, ya sea a máquina o a mano, y la metía en un sobre respectivo. Si ya era otro país, pues tendría que utilizar una respectiva estampilla para que pudiera llegar a otro lugar. Pero para que me confirmara el otro país de que había llegado pues esa carta o esa comunicación, pues pasaban días, ¿no? Inclusive hasta semanas, dependiendo del lugar donde fuera a ser enviado esa información. Y si la información era vital, pues imagínense. Entonces, este tipo de comunicaciones antiguas pues no daba muy efectivo resultado, ¿no? Digamos como en las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues ellos necesitaban en alguna ocasión pues enviar sus comunicaciones rápidamente, más que todo en la famosa Guerra Fría y en esas guerras pues que posteriormente sucedieron, lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Más que todo en la Segunda Guerra Mundial fue donde las telecomunicaciones o las comunicaciones como tal tenían que ser mucho más efectivas para llevar a las tropas estadounidenses, o no solamente de ellos, sino los alemanes, tenían que hacer sus comunicaciones plenas para poder saber el blanco y el objetivo eh, de de esta información. De ahí es que nacieron muchas maquinarias y equipos respectivos para el procesamiento de información, entre ellos los computadores, que fue una de las máquinas más apetecidas, como el ENIAC, el EDUAC y entre otras máquinas, el UNIVAC. Este tipo de máquinas, el solo nombrarlas, ENIAC, EDUAC, una cantidad de máquinas que el solo nombre ya pues daba miedo, ¿no? Porque decían pues máquinas futuristas que en realidad pues lo que permitían era una transmisión de guerra. Y sobre todo pues que ahí se utilizaban mucho las pulsaciones o la famosa clave Morse, porque esta clave Morse pues era utilizada también en los sistemas de comunicación antiguos que eran los famosos telégrafos, que no sé si ustedes se acuerdan, era una maquinita que daba pulsos que enviaban información a través de un cable de postes de una ciudad a otra o de una población a otra en los Estados Unidos. Pero estos cables pues no, lógicamente no se podían enviar a diferentes países. Entonces, los estadounidenses y muchas empresas de tecnología que nacieron en los años 50, en los años 45 en realidad, eh, empezaron a realizar una serie de inventos para poder enviar la información de una manera mucho más rápida y efectiva. Entre ellos, pues, contrataron una serie de embarcaciones para poderlas extender, una serie de redes de comunicaciones, que fue prácticamente lo que se denominó el famoso ARPANET. El ARPANET, o sea, se le denominó así. ARPANET era el primer nombre que tuvo Internet como tal. Entonces, ARPANET, de una agencia llamada ARPAT o DARPA, que hoy en día se conoce como DARPA, empezaron a contratar buques, grandes barqueros, grandes barcos, para enviar o tirar al mar grandes extensiones de cable para las comunicaciones de los diferentes países. Y de ahí nacen pues las redes de comunicaciones. Entonces, esas redes de comunicaciones son fundamentales o fueron fundamentales en esos años para poder transmitir ese tipo de información. ARPANET como tal, pues registraba en esos tiempos muchas normatividades, o sea, tuvieron que hacer muchas normatividades porque pues se supone que estaban en plena Guerra Fría, en la cual pues ya habían muchas investigaciones que se iban a hacer a nivel aeroespacial.
y ahí es donde nace pues prácticamente la NASA y otras entidades estadounidenses que pues dieron pauta a los viajes al espacio o viaje a la Luna. Y necesitaban pues manejar ese tipo de información. Cuando ya lograron estos objetivos, pues nace prácticamente la difusión de la información a nivel mundial, en el cual pues ya a través de elementos que desde hace mucho tiempo habían sido estudiados, se podía ya transmitir pues la famosa televisión, la famosa radio y la información como tal. O sea, las comunicaciones en sí, pues las conocemos como la televisión, la radio, el internet y todo proceso que conlleve a compartir información hoy en día a través de un medio electrónico. Entonces, esas maquinitas que nosotros tenemos en nuestras manos, los celulares, los televisores, los radios, sirven importantes, sirven para que nosotros nos podamos comunicar entre nosotros mismos. Pero hoy en día, pues, de mayor vigencia, pues, lógicamente es nuestro celular. La televisión también hace parte fundamental de como los medios de comunicaciones, ¿no? Pero en sí, pues, es para llevar la información visualmente y sonoramente a nuestros hogares, a nuestras empresas, para poder ver de pronto nuestras películas favoritas, nuestros videos y poder de pronto comunicarnos, pero miren que va a ser este tipo de comunicación con los televisores, va a ser en un futuro ya muy cercano, mejor dicho, se puede decir que ya mismo, en el cual ya los televisores que vengan ya de moda, que son, digamos, ahorita ya tenemos el famoso QLED, ¿sí? Que es un televisor, pues prácticamente ya se puede decir que de tecnología cuántica. Eh, lo que pasa con este tipo de televisores es que van a ser como medios de comunicación. No sé si ustedes habrán visto en alguna ocasión la película futurista Volver al Futuro. Sí, Volver al Futuro, más que todo la Volver al Futuro 2. En una escena se muestra de que están hablando por teléfono a través del televisor, o sea que a viva voz, de pronto los que asistieron en las dos webinars anteriores, que yo les hablaba que pues ya hay asistentes automáticos de inteligencia artificial, ¿no? De que solamente yo le hablo, le pregunto y ya me responde o hace o ejecuta una acción. Y ya con herramientas TICs, se puede decir, de tecnologías de la información y las comunicaciones, eh, pues estas herramientas ya permiten dar órdenes automáticas a través de comandos de voz. Y ya hoy en día, pues los computadores, pues ya no necesitarán inclusive hasta teclados, sino sencillamente ya lo están haciendo, de que en Estados Unidos, pues ya se abre la aplicación, se le dicta una carta al computador y ya no hay necesidad de ponernos como dicen, a digitar esos textos tan largos, sino sencillamente vamos dictando la carta y hay aplicaciones pues que ya lo hacen hoy en día, ¿no? Bien, entonces estos sistemas de comunicación pues como les decía de la televisión pues son sistemas que ya han sido establecidos en el mundo entero y pues ya es algo necesario en nuestras casas. Ya tenemos nuestra televisión en nuestros hogares, diferentes, digamos, canales que ya realmente son digitales. Ya tenemos a Netflix, a HBO, Amazon, bueno, tenemos una cantidad de canales en las cuales podemos ya escoger cualquier tipo de película. Miren que ya pasó a la historia el famoso VHS, el DVD, el Blu-ray, todos estos sistemas que pues antiguamente corríamos a buscar para ver una película, ya. Bien, entonces, como les comentaba, pues la televisión hace parte fundamental de nuestras comunicaciones hoy en día. La radio, Marconi, ahí vemos la fotografía de Marconi, uno de los líderes que fue la primera persona o pionera que realizó la primera transmisión radial, que a través de sus aparatos, como los vemos en la fotografía aquí abajito, vemos que
Él realizó la primera transmisión y patentó uno de los inventos que había realizado Nikola Tesla, que la vemos en la parte izquierda. Nikola Tesla había realizado este tipo de experimentación. Nikola Tesla en realidad había realizado pruebas de lo que eran las telecomunicaciones a través de cable e inclusive inalámbricas. La idea de Nikola Tesla era crear una gran antena, que la cual construyó una antena precisamente para eso, para poder dar energía libre a todo el planeta, el cual pues empezó a construir con financiación de algunos integrantes y políticos de los Estados Unidos en Long Island, que es un estado allá en Estados Unidos, como dicen, hagan de cuenta como un barrio. En Long Island logró realizar esta antena que medía prácticamente como unos 15 metros de altura, en la cual la llamó la antena de la transmisión, la antena que iba a poder realizar a través de choques electromagnéticos todo, iba a poder iluminar a todo el mundo, ¿no? La idea de Nikola Tesla pues era colocar este tipo de antenas de transmisión a nivel mundial, pero lógicamente pues decayó porque Thomas Alva Edison, que fue el creador de la bombilla, le pusieron más atención a él que a Nikola Tesla, ¿sí? Porque pues no generaba intereses económicos. Entonces, Nikola Tesla pues quería realizar de que todo el mundo tuviera luz gratuita, pero eso no pudo ser posible, ¿no? Si hubieran tomado, como dicen, las ideas de Nikola Tesla, pues en este momento ni siquiera pagaríamos la luz, ni tendríamos necesidad de estar conectando nuestros dispositivos a una central hidroeléctrica, sino sencillamente estaríamos conectados a una antena muy grande, eh, donde inalámbricamente podríamos tener la luz y todos los dispositivos estarían conectados con él, ¿no? Bien, entonces Tomás Alva Edison pues logró realizar la bombilla, comercializarla, y pues en este momento pues todo manejamos algo que se llaman las corrientes alternas y las corrientes directas en las comunicaciones, ¿no? O sea, un dispositivo como un televisor, como un radio, como un DVD, bueno, todos estos aparatos, como un equipo de sonido, todos estos aparatos pues necesitan o dependen de una electricidad. Marconi pues patentó la radio, porque hizo pues la primera transmisión, pero posteriormente en el año 2003 se reconoció legalmente al verdadero creador de la radio, que fue Nikola Tesla. Bien, posteriormente pues se siguieron avanzando en tecnologías de comunicaciones y se llegó a lograr las comunicaciones telefónicas. O sea, los primeros teléfonos pues ustedes recuerdan que eran de discado o de disco, y se realizaban las comunicaciones a través de una central que manejaba una operadora. No sé si ustedes se acuerdan que antes uno marcaba por un teléfono y le decía a la operadora, comuníqueme con tal número de teléfono. Hoy en día ya estas comunicaciones son automatizadas con inteligencia artificial por medio de conmutadores y de PBX, como se llama hoy en día. Estos tipos de sistemas que son prácticamente conmutadores, o a qué llamamos conmutadores, pues a conmutar la comunicación, o sea que yo marco y ese número de teléfono ingresa a una línea específica para podernos comunicar. Entonces se busca, hay un software especial que busca pues la línea específica y cuando la encuentra en cierto sector pues nos lleva la comunicación con la otra persona. Entonces, inclusive ahorita las comunicaciones son multifuncionales, o sea que yo puedo estar comunicado con 2 o 3 o 4 o 5 personas al mismo tiempo. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que podemos estar conectados varias personas a través de una charla, un webinar, un Zoom, un Teams. Bueno, en realidad, pues en diferentes líneas se puede realizar en un Skype. Bueno.
Entonces, para eso pues se hacen la fabricación de antenas, que son antenas de amplificación para llevar la señal a diferentes puntos del mundo, ¿no? Bien, veamos este pequeño video de una breve explicación de lo que son las telecomunicaciones. Hablar con alguien instantáneamente que no se encuentra en nuestra ciudad es una realidad que hace 300 años era imposible. Antes, los mensajes tardaban meses en llegar y a veces no llegaban. Sin duda, hemos avanzado en la manera en la que nos comunicamos, gracias a las telecomunicaciones, que hacen posible no solo la comunicación, pero la transmisión de información como imágenes, textos, sonidos y videos. Así que, como te lo puedes imaginar, es algo que se usa constantemente. Pero, ¿qué son y cómo funcionan las telecomunicaciones? Es importante aclarar que cuando hablamos de telecomunicaciones nos podemos referir a tres cosas: a la transmisión y recepción de cualquier señal, a la infraestructura de una tecnología tanto alámbrica como inalámbrica, o al área que se dedica a estudiar, diseñar y desarrollar las telecomunicaciones, que comúnmente se le conoce como ingeniería en telecomunicaciones, la cual tiene otras variables, pero no nos vamos a complicar todavía con ello. Aquí vamos a referirnos a la telecomunicación como el área que engloba tecnologías como la radio, televisión, teléfono, internet y redes inalámbricas, las cuales tienen en común que funcionan con ondas de radio, mejor conocidas como radiofrecuencias. La radiofrecuencia es un tipo de radiación electromagnética con frecuencias que van desde los 3 Hz a los 300 GHz. A esto se le conoce como el espectro de la radiofrecuencia y se utiliza como medio de transporte de información, ya que ofrece tres ventajas importantes. No se necesita un medio físico para la propagación de información, debido a que las ondas electromagnéticas se propagan incluso en el vacío, sin ningún problema. La información viaja rápidamente, a 300.000 kilómetros por segundo, y pueden atravesar cualquier objeto. Esto nos trae a sus desventajas, las cuales son dos principalmente. No pueden atravesar medios conductores, ya que la información se pierde en calor o se redirecciona a otro lugar. Y por otra parte, cuando viaja por un medio, como el aire, va perdiendo fuerza, lo cual causa que se atenúe. Sin embargo, este problema de atenuación se ha resuelto gracias a la infraestructura que usamos para mandar y recibir ondas de radio. Para resolver el problema necesitamos dos circuitos, un circuito transmisor y uno receptor, que son circuitos básicos que se encuentran en las estaciones de radio o en el hogar. Comúnmente las estaciones de radio son equipadas con un receptor y un transmisor, que se combinan para crear un transreceptor. Las estaciones están acomodadas en puntos estratégicos, de tal manera que cuando la onda viaje, llegue a la estación donde será amplificada para continuar su camino. Y de esa manera la información no sufre pérdidas y se asegura que llega a su destino. En las telecomunicaciones no solo se utilizan campos electromagnéticos para la transmisión de señales, también se hace uso de cables y de fibra óptica, donde igual hay estaciones en puntos a donde la señal llega para ser amplificada y continuar su viaje. Desafortunadamente, esto es solo una introducción, pero afortunadamente tenemos mucho de qué hablar, ya que es un campo que está constantemente mejorando y creciendo debido a que estamos en un punto de la historia que estamos más interconectados que nunca. Bien, ¿sí escucharon el audio? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces aquí en este video nos explicaban pues realmente que las telecomunicaciones pues es un campo especial, que hay muchas personas pues que estudian lo que es la ingeniería de telecomunicaciones y estudian pues respectivamente cómo viajan las ondas de frecuencia, que ya les voy a explicar en realidad en qué consisten, o sea, cómo funciona este tipo de telecomunicaciones hoy en día, ¿no? El webinar pasado hablábamos en TICS de algo que se denominaba la famosa IP. IP es lo que llamamos el Internet Protocolo. El Internet Protocolo de las cosas de la red global, ¿no? Ese IP, pues, es un número específico que tienen, pues, todos los dispositivos del mundo. O sea, cuando ya estamos conectados a Internet, pues necesitamos de una IP respectiva.
Inclusive cuando uno está conectado a Internet desde su celular, puede mirar a través de sus ajustes o configuraciones en los elementos de su teléfono. Ahí va a aparecer una IP física, que es la IP, pues el número registrado que tiene su teléfono y la señal donde se está transmitiendo. A través de esos números, que son pues prácticamente sistemas binarios, esos numeritos pues están transmitiendo todo tipo de información. Aquí los vemos en pantalla los numeritos, ¿no? Entonces el 1, los unos y los ceros, que van a ser cambiados por el 1-0 automático, que es el quantum, que es una medición mucho más rápida para que las comunicaciones, digamos, en el 5G ya sean efectivas y rápidas. ¿Listo? Nos hablaban también en este video de las famosas antenas de comunicaciones. Hoy en día sabemos que pues para poder transmitir cierta información hay una serie de antenas que las vemos en nuestros barrios que colocan antenas de transmisión radial eh, para radioaficionados, de pronto los que trabajan walkie-talkies, sí, digamos los sistemas de seguridad hoy en día, la telefonía celular como tal, la televisión, la radio, las emisoras por lo general tienen sus antenas de radio ya establecidas, pero que como decía el video, pues al llegar a cierto punto pueden encontrarse con obstáculos, esa señal, que esos obstáculos pues impiden de que la señal llegue o efectivamente, ¿no? Aquí se nos ha presentado el caso de que de pronto yo estoy hablando y ¡pum! Se fue la señal o la señal está llegando intermitente, ¿no? Entonces, o nos ha pasado en nuestro celular, ¿no? No se escucha bien, se escucha entrecortado. Entonces, eso es debido a que las señales de pronto no están llegando desde la emisión hacia el receptor. Entonces, tenemos esas dos fases, ¿no? Tenemos un emisor como tal, que es la persona que habla, y la persona que recibe esa información, pues es el receptor. No solamente que hable y que reciba esa señal de voz, también pueden ser señales de video o pueden ser señales de texto. Entonces están en esas tres fases, ¿no? La información la compartimos con texto, con video o con voz, ¿sí? Entonces, o con sonidos. Entonces siempre habrá un emisor y un receptor. Entonces, esos emisores y receptores, pues, transmiten estos medios de comunicación que tenemos, pues, digamos, la televisión, la radio, la telefonía y el internet, son los medios más comunes que hoy tenemos hoy en día y la comunicación debe ser muy efectiva, ¿no? O sea, lo que el mundo aspira es que las telecomunicaciones sean efectivas cada vez más y superiores y podamos tener una comunicación muy clara y muy rápida. Y eso pues se está logrando, ¿no? Ya hay países desarrollados que tienen este tipo de tecnología ya 5G, inclusive hasta 6G, ya están planificando pues el sistema de 6G. Como les decía en charlas anteriores, aquí en Colombia pues tenemos una infraestructura todavía de 3G y de 4G. Sí, algunos preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de 4G, de 3G? Bueno, ahorita les voy a explicar precisamente eso. Bien, entonces las telecomunicaciones se dan por medio de una señal específica. Entonces esa señal específica es la que estamos hablando de algo que se llaman las frecuencias. ¿Sí? El solo hecho de que yo les esté hablando en este momento, nuestro cerebro está recibiendo una serie de frecuencias. Esas frecuencias pues actúan como unas ondas que son de tipo senoidal. No sé si en su bachillerato muchos de ustedes aprendieron la famosa trigonometría. Y en la trigonometría nos enseñaban de las famosas ondas senoidales. Entonces, una onda senoidal prácticamente es una onda que realiza la siguiente curvatura. Aquí la vemos en la parte superior. Entonces, vemos una curvatura que empieza desde un punto cero. Vemos la línea roja aquí, donde dice bajas frecuencias o altas frecuencias. Vemos una línea roja que indica como el punto cero, el punto de partida.
Entonces, ahí es donde se aplica la tensión o la fuerza. Cuando yo hablo de tensión, puede ser corriente eléctrica, ¿sí? O sea, digamos que yo aplico una corriente eléctrica que es llamada tensión, y cuando ella se dispara, sube hasta una cúspide y lamentablemente pues la señal decae. O sea, al decaer quiere decir que esa señal tiene que volver a tomar un nuevo impulso. Por eso se convierte en una señal de tipo electromagnético. Entonces la señal electromagnética, digamos, es que se le aplica electricidad, ¿sí? Una amplificación es una amplificación constante, o sea que yo tengo que llevar la señal siempre constantemente para que esa señal suba y baje en la onda específica y llegue hacia un punto específico, llegue a otra antena receptora. Sí, yo estoy emitiendo, pero puede llegar a una antena receptora también. Entonces, esas ondas, a esas frecuencias, se le llama prácticamente al tiempo establecido de lo que recorre la información, ¿sí? Como les decía en charlas pasadas, les pongo este ejemplo. ¿Cuánto se demora en llegar la información hacia sus hogares de esta charla que yo les estoy enviando? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se demoró? ¿Sí? Ustedes pueden estar en diferentes barrios, pero la información está llegando a través de un medio de Internet. Y está llegando el video, está llegando el sonido, y está sonoro, y está llegando pues el texto, ¿no? Entonces, ustedes lo están viendo de pronto en sus celulares, en sus pantallas. Y entonces, ¿cuánto se demoraría, no? ¿Cuántas fracciones o mini fracciones o microfracciones de segundo ha tardado en llegar ese tipo de información? Entonces, esas frecuencias se miden prácticamente en hercios. O sea, ¿qué es un hercio? Hercio es un recorrido, un ciclo que hace una onda senoidal. O sea, de subir y nuevamente impulsarse y volver a subir, o sea, bajar y subir. Entonces, esto es lo que ya denominamos un ciclo de un hercio. Entonces, Henry Hertz, que fue el encargado de crear estas fórmulas de Henry Hertz, eh, tuvo la siguiente anécdota. Yo se las voy a contar para que ustedes entiendan un poquito acerca de esto de los hercios. O sea, ¿qué es eso de hercios? Pues Henry Hertz, como cualquier persona, pues un científico y un matemático. Antiguamente, pues estas personas estudiaban física, química, estudian un poco de cosas. En sus ratos libres, en su vivienda por allá en Inglaterra, eh, había un lago. Entonces él cogía piedras y las tiraba al lago. Pero se dio cuenta de algo muy importante con esas piedras cuando las tiraba al lago. Se daba cuenta que cuando él le daba, impulsaba la piedra con mucha fuerza, donde caía la piedra se empezaban a generar unas ondas que llegaban directamente hacia la orilla. Entonces él tiraba la piedra, digamos, casi al centro del lago, o bueno, estoy exagerando, a una parte del lago, y eh, entonces, entre más duro tiraba la piedra, pues lógicamente esa piedra, pues ahí llegaba con mucho más fuerza. Entonces, esa fuerza que él utilizaba, pues la denominó la amplitud. O sea, la amplitud es como la fuerza que tiene esa onda, ¿sí? La fuerza. Entonces, si se le aplica una fuerza bastante grande, pues lógicamente la onda va a ser muy rápida en llegar a la orilla. Entonces, a eso lo llamó la amplitud. Aquí vemos en la segunda imagen, vemos como unas ondas azules, que son los llamados espectros, cuando la onda ya es de altas frecuencias. Entonces, altas frecuencias se refiere a que las ondas son muy seguidas, muy continuas. Entonces, tenemos este espectro de ondas, se le llama eso. Entonces, el espectro de onda que utilizan las comunicaciones o las telecomunicaciones, es prácticamente toda la cantidad de información que se está yendo de un punto a otro, de un punto de origen a un punto de destino, de manera rápida e inmediata. Entonces aquí tenemos estas frecuencias que son pues prácticamente muy rápidas, ¿no? Entonces pueden haber millones
o miles o cientos de ondas senoidales reunidas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, como lo que estoy haciendo yo en este momento, hablando a ustedes a través de un micrófono, las ondas modulares quiere decir modular es hablar, que yo estoy hablando, estas ondas modulares las recibe el micrófono eh, como una vibración, y esas vibraciones se convierten a través de medios electrónicos, se convierten en binarios, o sea, en sistemas que son netamente digitales. Entonces yo hablaría de cómo estas ondas que estoy emitiendo a través de mi voz serían como denominadas ondas análogas que al recibirla al micrófono las convierte en ondas digitales. Y cuando salen al otro lado, digamos hacia ustedes, pues se convierten nuevamente en ondas análogas, que es lo que nuestros oídos reciben. Entonces ellos captan esas ondas análogas de acuerdo a la intensidad o a la rapidez de la información. Cuando una persona hablaba de pronto muy rápido, esas ondas pues viajan, se reúnen, gran cantidad de ondas, pero cuando la persona de pronto habla despacio, ¿sí? Entonces empieza a hablar como un poco despacio. Las ondas van haciendo como esta primera imagen, son unas ondas que tienen un espacio mucho más largo. Entonces se le pueden decir que al hablar despacio, la transmisión que es lenta, se le puede decir bajas frecuencias, y a la transmisión rápida se le llaman altas frecuencias. Bien. Entonces el espectro es lo que nosotros pues comúnmente conocemos en nuestra información, o sea, nuestra información que enviamos a través de nuestros celulares, de la radio, de la televisión. Esos espectros se están dando invisiblemente, o sea, uno no ve ese tipo de ondas electromagnéticas porque tienen que amplificarse a través de estructuras de corriente eléctrica. Entonces esas antenas pues lo que hacen es realmente enviar la señal de una manera muy fuerte y constante, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño esquema que yo les organicé que nos habla de las diferentes ondas, ¿no? De pronto si hay 100 kilómetros de distancia para recorrer una onda, 10 kilómetros, 1 kilómetro, 100 metros, 10 metros, 1 metro, 10 centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, pues son ondas que tienen pues varios hercios denominados de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí dice que 1 milímetro de onda puede alcanzar velocidades, o sea, como es una onda muy corta, pues va a llegar muy rápido, ¿no? Entonces alcanza velocidades hasta de 300 gigahertz. Gigahertz son 300.000 millones de ondas que pasan en menos de una fracción de segundo. O sea, estoy hablando de algo que se llama nanosegundos. Nanosegundos es una fracción muy rápida. Entonces, si la comunicación es de una onda muy corta, digamos de 1 milímetro, se pueden manejar velocidades hasta de 300 gigahertz de velocidad. Y a eso se le denomina de pronto un EHF, ¿sí? Que es EHF, es como la denominación de ese tipo de ondas. Tenemos un SHF, que es para la televisión por satélite, o el famoso Wi-Fi también. Manejan ondas entre 30 gigahertz o 3 gigahertz de velocidad. Satelitalmente o a través de cable o en forma inalámbrica. Se le denomina SHF. El UHF es para el Bluetooth o la televisión o el GPS o tenemos también para nuestro móvil. O sea, nuestro móvil trabaja sobre una onda de frecuencia de UHF. La radio FM y la televisión, ¿sí? También trabaja con VHF. VHF. O sea, estas son expresiones que tienen pues diferentes denominaciones técnicas pues que se ven en las telecomunicaciones, ¿no? Tenemos el HF, que es de onda corta para radioaficionados, o sea, para los que trabajan walkie-talkies o radiocomunicadores. Tenemos también para la onda media de radio, tenemos el MF,
que tiene bastante fuerza de amplificación. Se le llama AM, radio AM, a amplitud modulada, o sea, amplitud modulada. Y el FM, que se le denomina la frecuencia modulada. Entonces están dentro de estos MF. Y tenemos el LF, que es una onda larga para una señal, digamos, corta, para, digamos, la transmisión de algo radial, sí, o de Wi-Fi también, que es LF. Y para los submarinos, para lo que son los pulsómetros de los submarinos, o sea, el radar y todos estos elementos que envían ondas de señal rápida, tenemos el BLF. Bien. Bueno, esto que les estoy hablando aquí rápidamente son, como dicen, palabras técnicas, ¿no? Que utiliza normalmente el técnico de telecomunicaciones. Un técnico de telecomunicaciones tiene que especializarse, o sea, sería como una pregunta, tiene que especializarse en este tipo de señales. No tanto, o sea, pues ya un técnico va a manejar, pues va a conocer algunas de estas señales, cómo operan, cómo trabajan, cuál es su distancia en hercios, si son miles de hercios, entonces ya estamos hablando de kilohercios. Cuando yo hablo de miles de hercios, hablo de kilohercios. Cuando hablo de millones de hercios, hablo de MHz. MHz, esa palabrita la vemos en nuestras radios cuando estamos sintonizando de pronto una emisora, entonces dice MHz, 88.9 MHz, ¿no? Millones de hercios prácticamente por segundo. Y tenemos los gigahercios, que son los conocidos hoy en día por las transmisiones más altas, ¿no? Entonces, estas gigahercios pues, son altas velocidades, cuando estamos hablando de miles de millones de hercios de onda rápida. Entonces, eso quiere decir que las comunicaciones, como ya se están trabajando en gigahercios, inclusive en terahercios, que son ya mediciones muy altas, la velocidad de comunicación es súper rápida, o sea, no vamos a encontrar defectos, ni, ¿sí? Ya con este tipo de capacidades, pues la información va a recorrer rápidamente una distancia muy larga, pero en realidad corta en transmisión, ¿sí? Entonces, es como un esquema de lo que es la frecuencia y la amplitud. Bien, en resumidas cuentas, ¿qué es frecuencia? Frecuencia es la velocidad con que envío yo desde un punto cero a un punto de destino la información. O sea, ¿cuánto se va a demorar en recorrer esa distancia? Y entre menos se demore, pues mi información va a llegar efectivamente, ¿no? O sea, que va a llegar rápido. Entonces, eso es lo que llamamos frecuencia. Y la amplitud, pues es la fuerza que se le aplica a esa señal para que constantemente llegue, ¿no? Entonces, yo también podría decir que la amplitud es como subir el tono de voz. O sea, cuando yo hablo más duro, estoy amplificando mi señal. Pero cuando yo hablo muy bajito, pues la señal es muy débil, es debilitada, ¿no? Entonces, eso es lo que denominamos la amplitud. Entre más fuerza tenga la señal, pues va a llegar a su destino de una manera muy eficaz, muy nítida, y la gente pues va a escuchar muy bien el audio, sí, o el sonido. Actualmente, en la actualidad se puede decir que en muchas emisoras, en muchas cadenas de televisión, hay un problema gravísimo. No sé si ustedes lo habrán notado, ¿no? No hay una equivalencia entre las frecuencias y las amplitudes. Por ejemplo, cuando uno va a escuchar un programa de televisión, una novela, está viendo una novela, ve que el sonido es bajito, entonces uno lo que empieza es a subir el volumen de la televisión, ¿sí? Pero cuando llegan las publicidades, o sea, entonces se dispara el sonido muy alto y me toca estar bajando el volumen. Entonces no hay una equivalencia entre eso. ¿Por qué hacen eso? De que los programas sean con menos volumen y las publicidades con mayor volumen, para que usted preste atención, porque hay personas que de pronto están en el programa y la película muy interesante, pero se duermen. Entonces, cuando llegan las publicidades y se sube ese tipo de volumen, pues ya quedan despiertos, ¿no? Entonces ahí se van a despertar y van a ver entonces toda la publicidad respectiva. Eso es como un medio de venta
que ellos tienen o que ofrecen, digamos, en de diferentes empresas de telecomunicaciones, ¿no? Para que se realice eso, pues, de esa manera más efectiva. Entonces ya el cerebro humano, el oído humano se está acostumbrando a cierta frecuencia, a cierta amplitud, pero de un momento a otro se dispara a una amplitud más amplificada y pues, como dicen, nos ponen en alerta en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de señales. Bien, cuando hablamos del ancho de banda, que es otra cuestión, el ancho de banda se refiere a que, pues, si mi dispositivo, si tiene buena velocidad, eh, esa velocidad, pues sí, porque está tan lento, ¿no? O sea, algunas veces yo puedo tener un computador gamer, un computador muy bueno, pero resulta de que yo tengo un medio de comunicación, un medio de telecomunicación muy lento. O sea, que yo estoy hablando de que, por decir algo, eh, mi computador tiene, por decir algo, 16 gigas en RAM, ¿sí? Que es pues bastante. Tengo un procesador de pronto Ryzen de última generación, eh, con 20 núcleos, o sea, un i5, un i7, sí, un i9, o sea, tenemos pues una tecnología muy alta. Sí, tengo última generación de computadores, tengo una tecnología alta, pero resulta de que yo le conecté de pronto un internet muy bajito, de pronto de una mega, 2 megas, 5 megas, pues imagínense, yo estoy matando mi computador que es supremamente rápido en los procesos, pero y en la información que manejo dentro de ellas, pero cuando va a salir la información hacia un lugar a otro, pues va a ser lenta. ¿Por qué? Porque el ancho de banda no es el que no cumple los requisitos pues que tiene mi computador, ¿no? Algunas veces nosotros no sabemos de esto. Entonces, contratamos operadores que nos ofrecen un internet lento, bastante lento, y resulta de que eso lo que va a impedir es que la información la podamos compartir de una manera más rápida. Entonces, nuestro computador siempre vamos a estar diciendo, pues que mi computador está lento cuando yo ingreso a Internet y estoy enviando un correo y eso se demora, o estoy haciendo una comunicación y se demora, o mi celular se empieza a demorar también, ¿sí? O sea, el problema consiste pues en el ancho de banda que usted está utilizando, ¿sí? O la señal que usted está utilizando realmente eh, a través de esos medios que es el Internet, que es un medio de telecomunicación que es el que utilizamos hoy en día. Todo pues se está haciendo a través de Internet, ¿no? Entonces, la red global. Entonces, cuando hablamos de esas telecomunicaciones, el ancho de banda nos va a permitir que en fracciones de nanosegundos o de ultrasegundos, se puede decir, puedan recorrer millones y millones y miles de millones y billones y hasta trillones de información en binarios, porque son sistemas de tipo binario. Y dependiendo si nuestra señal es de cobre, pues sencillamente estamos hablando de corrientes eléctricas. Pero si es una señal en láser, se puede decir que es de fibra óptica, lo que hablamos de fibra óptica de luces, pues ya es mucho más rápida y efectiva. Entonces, no es lo mismo decir una señal de internet alámbrica, digamos por cobre, de conexión por cobre, a una conexión de fibra óptica, porque la fibra óptica, pues lógicamente es mucho más rápida y efectiva. Pero miren que aquí en Colombia, pues desafortunadamente hay muchos sectores que no cuentan con ese sistema de fibra óptica. O sea, sencillamente estamos todavía en cobre. O sea, estamos todavía utilizando este tipo de cableado en cobre. Entonces aquí donde vemos el caracolito ahí abajo tenemos un conector RJ45, lo vemos ahí, que son pues 8 hilitos de cables muy delgados donde se envían por algunos los videos, o por otros se envían la señal de texto, por otros se envían la señal de voz, sí, entonces, y otras de corriente eléctrica, muy mínima, pero ahí se está transmitiendo bidireccionalmente, o sea, bidireccionalmente hagan de cuenta que es como decir, voy de sur a norte y de norte a sur, o sea, voy hacia ambos lados al mismo tiempo.
Eso es lo que se llama una comunicación bidireccional. Lo mismo sucede pues en las fibras ópticas. Las fibras ópticas pues tienen luces y están llevando sistemas binarios o decodificando sistemas de luces a sistemas de tipo binario. Entonces, son mucho más rápidas y efectivas este tipo de comunicaciones. Entonces, el ancho de banda, entre mayor velocidad tenga mi internet, pues yo puedo decir que pues mejora la calidad de mi comunicación, ¿no? De pronto ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y cuál es lo recomendable, no? Yo diría que de 50 megas, un internet de 50 megas en adelante cumple con los requerimientos de equipos buenos. Inclusive hay operadores que ofrecen 100, 200, 300, 500 megas de información. Pero ya cuando pasan de 500 megas, pues ya eso es como una monstruosidad, se puede decir, de comunicaciones de muy rápidas, pues que ya sirven es más que todo para corporaciones o empresas, cuando se maneja demasiada información, ¿no? Entonces, cuando ya son muy altas este tipo de señales, ya cumplen con esos requerimientos, pero hay operadores que ofrecen ese tipo de procesos rápidos para empresas o corporaciones. Bien. La tecnología celular, pues, es una tecnología que a través del tiempo ha superado barreras increíbles, ¿no? Que en muy corto tiempo. La pregunta que uno se hace es que desde la primera máquina que hizo el hombre para poder calcular, que eso fue más o menos en el año de 1642 con Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un ingeniero matemático, físico. Este señor pues logró realizar una máquina que sumaba y restaba. Y desde 1642 hasta 1940, se puede decir, el mundo no había inventado máquinas que hicieran procesos tan rápidos. Entonces, en la década de las Guerras Frías, en 1945, e inclusive lo que muchos hablan de teorías conspirativas de Roswell y todas estas cosas, hablan de que la tecnología se empezó a ver desde los años 40, los años 50, y de ahí en adelante ha avanzado muy rápidamente, porque cada década tenemos nuevos inventos y nuevas cosas, ¿no? Entonces la telefonía celular fue en su principio muy lenta, eh, porque pues lo que se quería organizar era un sistema de células, por eso se llama celular, porque son un sistema de células, o sea, como los paneles de las abejas. Si vemos nosotros en la parte de arriba de esta imagen, vemos unas células. Muy parecidas a la de las abejitas. Entonces las abejas tienen las células así, sí, en sus panales. Eh, Cada célula representa un sector, digamos, hagan de cuenta un barrio o ciertas cuadras, cierta distancia, cierto recorrido. Entonces, ahí es donde se va a implantar una antena de repetición para que la persona cuando ingrese de pronto a ese sector, ¿sí? Está en el sector blanco de pronto y se pasó al sector verde o se pasó al sector rojo o rosado. Cubran esas antenas toda la señal y la cobertura, ¿no? Pero si estamos al borde de una célula, se puede decir que hay de pronto espacios muertos. Entonces es donde de pronto se nos pierde la comunicación. Entonces lo que tratará el 5G y el 6G es cubrir estas células a gran escala, o sea, que no hayan esos puntos de quiebre o de comunicación, o sea, que no se nos caiga la comunicación. Entonces, algunas veces nos pasa eso, ¿no? Nosotros vamos caminando por la calle, hablando con alguna persona por celular y llegamos a un punto de que se cayó la llamada, ¿sí? Y inclusive pues no es problema de los operadores. Algunas veces uno se queja, no, pero es que operador tan malo, pero eso sucede con Movistar, con WOM, con Alcatel, con todas estas empresas ha sucedido. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de comunicación que en realidad no es muy efectivo, o sea, en tanto a velocidad y potencia, ¿no? Entonces,
como les hablaba de las señales anteriores, de la frecuencia y la amplitud. Entonces, estas infraestructuras todavía son muy pobres en ese tipo de amplificación de onda. Entonces, pues lógicamente habrán puntos muertos donde la señal se nos va a caer constantemente. O en el lugar donde que estemos puede haber mucha interferencia que no va a permitir que nuestras comunicaciones sean efectivas. Donde se produce mucha calor, donde se produce muchas ondas electromagnéticas. De pronto estoy al lado de una emisora y la señal es tan fuerte que no puedo transmitir o no puedo escuchar lo que me están diciendo porque, ¿sí? Entonces, algunas veces este tipo de antenas que son muy potentes absorben las señales más débiles. Entonces, se nos cae la llamada donde estemos, ¿no? O que estamos pasando por un lugar que hay, pues, un poco de máquinas industriales que están generando gran cantidad de electromagnetismo, ¿no? Bien, cuando yo hablo de electromagnetismo también es como, para que ustedes me entiendan mejor, es como tener dos fuerzas de imanes, o sea, como coger un imán bastante fuerte y unirlo con el otro, entonces ahí tenemos una señal magnética, entonces es una señal de tipo magnético, pero cuando hablo de electromagnético, pues estoy hablando de que ya encierra algo de electricidad con ese magnetismo, ¿no? Encierro ya dos polaridades opuestas que son el positivo y el negativo. Bien. Para que estos sistemas de telefonía, tecnología celular funcionaran, pues lógicamente muchas empresas de comunicaciones, de computadores, empezaron a crear sistemas de tipo operativo. O sea, ¿qué es un sistema de tipo operativo? O sea, un software, se puede decir, un software que en realidad controle el envío de la información y en la llegada de información, o sea, que la controle, ¿no? No solamente el Internet controla el envío y la llegada, ¿no? O sea, el sistema operativo como tal va a controlar la salida de datos y nuestra entrada de datos. Entonces, nuestros computadores, nuestros televisores van a tener ese tipo de sistemas internamente. O sea, si ustedes compran un televisor hoy en día, pues ellos vienen con un sistema operativo. Si es un sistema ya de los actualizados, un QLED o un LED de Smart TV, ya que ven televisión directamente ahí, pueden conectarse a Netflix, todo a través de Internet, pues va a tener un sistema operativo. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, como el sistema de Apple, creó el 1 de abril de 1976 unos sistemas no solamente para computadores, sino para las comunicaciones en sí. Entonces, Apple, hoy en día conocemos a esta compañía con la manzanita, ¿no? O sea, la manzana que representa mordida o mordisqueada, que representa una de las más grandes compañías. De ahí un gran pionero que se llamaba Steve Jobs, él ya murió, nos dejó un gran legado, ¿no? Unos sistemas muy potentes y este señor pues se convirtió en archimillonario, ¿no? Por tener pues grandes ideas para las comunicaciones modernas. Y todo se basó pues en estos sistemas que yo les comentaba anteriormente de la amplitud y la frecuencia. Son estudiosos en ese sistema y en los sistemas de computación modernos, ¿no? En los sistemas que llamamos programación. Hoy en día me que hay gran cantidad de empresas que requieren programadores, porque no los hay. Hay programadores, no los hay, no hay tampoco diseñadores, y no hay personas que se estén preparando en eso, se estén preparando en otras áreas, pero en tecnología aquí en Colombia no. Y hay muchas empresas que requieren este tipo de personas. Aunque digan, no, es que a mí no me gusta la tecnología, no me gusta la programación, no me gusta el diseño, pero miren que se requieren y hay empresas pues que pagan muy bien a este tipo de personas. Bien, luego posteriormente conocemos a este personaje que ha generado polémica pues en los últimos días. No sé si habrán visto noticias del señor Bill Gates, creador y fundador de Microsoft Corporación. Entonces, con sus sistemas Windows ha sacado miles de programas
para computador e inclusive para aplicaciones, apps de celulares. Entonces, todo basado en programación de código binario y código hexadecimal y octal. Entonces, estos sistemas de programación antiguas y nuevas, hoy en día que se llaman pues la programación simplificada, se puede decir que ya las aplicaciones se pueden realizar de una manera muy sencilla y puedo ya enviar la información hacia millones y millones de personas a través de un medio, y ya hay dispositivos pues que tienen estos sistemas bajo Windows. Hoy en día pues ya conocemos que llega el famoso Windows 11, que es el sistema que va a renovar, darle mucho más velocidad a las comunicaciones modernas. Bien, eso se crea el 20 de noviembre de 1985, el sistema Windows. Tenemos otro sistema muy reconocido para las comunicaciones en computación, en celulares también, de algunas aplicaciones que son los llamados sistemas Linux. Linus Torvald, que es el personaje, el creador de esto, que él empezó jugando con un código a través de las redes computacionales, logró hacerse, como dicen, millonario, pero él no demostró tanto ser millonario y estableció un programa de código abierto que se llama el sistema Linux en abril de 1991. Eh, este personaje pues logró ya para las grandes redes corporativas en su sistema es muy potente para los servidores empresariales. Entonces, cuando uno habla de servidores dirán ustedes, pero servidores y yo qué tengo que ver eso con eso. Tenemos mucho que ver con esos servidores porque, por ejemplo, dónde está o dónde se guardan todos los videos de YouTube. ¿Sí? Y si usted tiene un canal de YouTube, ¿dónde se está guardando esa información? ¿Dónde están guardados los grandes correos? Sí, en servidores. Y esos servidores, por lo general, tienen ese tipo de sistema operativo, el sistema Linux. Y es muy potente y no es vulnerable como Windows. Entonces, porque pues dicen que Linux no le entran casi virus. Entonces, virus informáticos o hackeo como tal. Entonces, es un sistema muy estable para las telecomunicaciones modernas hoy en día. Tenemos del mismo Steve Jobs el sistema iOS. El sistema iOS es un sistema muy costoso, pues para equipos prácticamente de los celulares iPhone, de los que llamamos iPhone. Los iPhone pues tienen su propio sistema que se llama el sistema iOS, y ese sistema pues es muy potente, muy fácil técnicamente de usar, pero de mucho cuidado, ¿no? O sea que son sistemas bastante complejos y delicados, pues que en algún daño pues es de alto costo, porque estos celulares por lo general, lo que son los iPhone, son bastante costosos. Entonces, un técnico hoy en día en reparación de celulares sabe que pues reparar un sistema iPhone pues no vale la pena porque son muy costosos. O sea, uno no le va a pedir a un cliente, no, tiene un iPhone, pues grave, los repuestos están sobre las nubes, eso no es posible. Entonces ya más que todo utilizan pues bajo los sistemas que son el sistema Android, que son los smartphones. Los smartphones son los teléfonos más populares, los más atractivos que nosotros tenemos, y el creador de Android pues fue Andy Rubin, que en el año 2003 sacó este código establecido para los celulares y los televisores hoy en día, ¿no? Que ya los tenemos eh, en vigencia, y que el Android pues ya es uno de los sistemas más utilizados en el mundo entero. Este sistema pues se convirtió en el sistema de innovación, de control y de transmisión de información más elevado del momento. Hasta aquí vamos bien, ¿me están escuchando bien? Que no se me haya caído la señal. Estamos bien. Ok, bien. Bueno, entonces, hasta aquí pues miren que hemos visto como un pequeño resumen de todo lo que
están en las telecomunicaciones modernas, ¿no? Lo que utilizamos a diario hoy en día, nuestros televisores, nuestros radios, ya la radio pasó a ser prácticamente a la tecnología celular. Es que el celular se convirtió hoy en día en uno de los dispositivos necesarios e indispensables en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ya reunimos la radio, o sea, ya la radio ya está aquí en nuestro celular. Si queremos escuchar emisoras, las podemos escuchar fácilmente. Tenemos nuestra televisión en nuestro celular, ya podemos conectarnos a Netflix, ver películas, ver una serie de programas de YouTube, de todo. O sea, podemos ver ya video, podemos escuchar los sonidos, la música que necesitemos en sistemas comprimidos como es el MP3, el MP4. O sea, estos sistemas ya permiten esa calidad de video y esa calidad de sonido. Y sobre todo la transmisión de telefonía. Entonces ya desde cualquier punto que nos encontremos, inclusive hoy en día ha sido muy utilizado por la pandemia. Ya vemos ahí la imagen de la chica que tiene su celular y con su tapabocas. Esta pandemia nos acercó más al dispositivo todavía más, o sea, y si nosotros tenemos un dispositivo que tiene muy buena señal, muy buenas velocidades de comunicación, tiene un buen sistema de control de comunicación, como les hablaba anteriormente de Android, bien organizadito, bien, ¿sí? Bien actualizado, entonces no vamos a tener ningún tipo de inconveniente o problema. Y sobre todo, pues las comunicaciones tienen que ser sobre tecnologías que son de tipo 4G o 5G, ¿no? Entonces, en la actualidad Colombia cuenta con tecnologías 4G. Esto de 4G o 5G, ¿a qué se refiere? Son las generaciones que han pasado de los celulares. Entonces, cuando entramos a la primera generación de celulares, eran teléfonos muy grandes, demasiado grandes, sí, que inclusive, no sé si ustedes se acordarán, tenían antena. Entonces uno sacaba la antena con un radio, pero tenía que cargar ese celular, como dicen, era pesado y pues no tenía ni siquiera SIM card. O sea, el sistema no contaba con eso, era como cargar un teléfono de la casa, pero un teléfono que tenía batería y inalámbricamente. Sí, para sacar la antena, pues era, tocaba sacar la antena para una buena recepción. Posteriormente pasaron a los de segunda generación, que fue donde ya empezamos a escribir nuestros textos, nuestros mensajes de textos. Entonces ya esos mensajes de texto llegaban a las personas y era una novedad, ¿no? Entonces ya le voy a enviar un mensaje, ¿sí? Ya al final de esta generación pues aparecieron los famosos emoticones, donde yo ya mandaba una carita feliz, una carita triste, entonces expresaba emociones para que las personas comprendieran muy fácilmente el mensaje que yo estaba enviando. Bien, luego aparece la tercera generación de telefonía celular, que fue el 3G, que en realidad ya manejó multimedia, entonces ya podíamos tomar fotos, ya podíamos escuchar música, escuchar las emisoras, entonces ya empezó a aplicar lo que fue video, fotografía y todas estas cosas, ¿no? Entonces las cámaras digitales pues ya fueron desapareciendo, las cámaras de video fueron desapareciendo, ahorita hoy en día ya todo el mundo graba video y en esas generaciones, digamos en las 3G, ya se empezó a grabar video, pues no con mucha calidad como las de 4G o 5G, pero sí grababa partes, fotografías con buen video. Habían teléfonos smartphone o teléfonos de alta gama que pues grababan buenos videos con buenas cámaras de alta resolución. Pero eso pues se amplificó con la llegada del 4G, que en realidad pues ya manejaba todos esos múltiples medios, ¿no? Todos reunidos, pero la calidad de información y la rapidez de información pues fue mayor. Entonces, el multimedia, como dicen los múltiples medios de información, se agregaron a este dispositivo y ya se podían ver inclusive películas, se podían ver muchas cosas, canales de YouTube, alta capacidad y buenas características de fotográficas. Entonces, una buena o alta resolución. Inclusive teléfonos que traen hasta un 4K
de calidad de video. Entonces tenemos hoy en día el Full HD, el Super HD y el 4K, ¿sí? Entonces, de ese tipo de elementos que son calidades de video, ¿no? Calidades de video y fotografías de alta resolución, muchas aplicaciones para descargar, e inclusive pues ver televisión ya en su celular, en su smartphone o en su iPhone también pues, puede ser. Bueno, pero este tipo de aplicaciones, pues que vemos hoy en día, dependen de ¿qué? Dependen de nuestra velocidad de internet. O sea, si nosotros no tenemos una buena velocidad de internet, pues lógicamente la película se va a caer, la fotografía no se va a poder enviar bien, llegó a mala calidad, no puedo enviar o transferir documentos, no puedo hacer muchas cosas. O sea, que todo depende de una buena calidad de señal o de operador que tengamos en nuestras casas, ¿no? Entonces, el tener una mega, 2 megas, 5 megas, 6 megas, pues eso en realidad es muy pobre hoy en día para ese tipo de tecnología que es el 4G. Y el 5G, pues lo que piensa hoy en día renovar, ya cuando llegue este tipo de tecnología aquí a Colombia, pues todavía no ha llegado en realidad, es donde ya podamos que las comunicaciones sean muy efectivas, muy rápidas y todo. Mejor dicho, ya vamos a dejar a un lado nuestro televisor y vamos a estar, y nuestro computador portátil, porque vamos a estar es muy enfocados a ese tipo de tecnologías en nuestro celular. Y quién sabe qué nos depare, pues, las tecnologías modernas con lo que yo les hablaba anteriormente de la inteligencia artificial, de las casas de domótica que ya pueden ser, las paredes se podrían convertir ya eh, en televisores, se podrían convertir en sistemas de comunicación, así como vemos en la película Volver al Futuro 2. Ahí se da uno cuenta del ejemplo que nos mostraron los americanos desde hace mucho tiempo. Bien. Ya para finalizar nuestro tema de hoy, pues yo les quería comentar acerca de las frecuencias y las amplitudes, ¿no? Nuestro cerebro humano, esto es un tema muy interesante porque nuestro cerebro humano cuenta con una glándula muy pequeña que está casi en el centro de nuestra cabeza, que se llama la glándula pineal. Esa glándula pineal, los médicos dicen pues que es la que nos genera nuestra conciencia, o sea, la glándula que permite que nuestra conciencia esté activa siempre. Entonces, el deteriorarla a través de los sonidos, a través de las imágenes, a través de todo lo que llega a nuestra visión, pues puede deteriorar este tipo de glándulas. ¿Y qué pasa? Pues ya vamos a empezar a ser inconscientes, vamos a empezar a hacer las cosas como mal hechas, nuestra pérdida de memoria se hace más efectiva, ¿sí? No sé, pero antiguamente a los niños se les grababa todas las cosas, ¿no? Uno le decía a los niños que eran como grabadas cuando estaban pequeños, tal cosa está en tal parte y los niños sabían dónde estaban las cosas. Hoy en día, pues por medio de estas tecnologías, estas frecuencias que estamos manejando, nuestros celulares, que estamos haciendo una serie de actividades cotidianas, eh, pues atrofian en parte a nuestra glándula pineal. ¿Por qué? Porque pues la visión, el sonido que nos está llegando ha sido siempre alterado, ¿no? Eh, entonces, hay medios de comunicación que alteran este tipo de dispositivos para que pues se atrofie este tipo de glándula. Y esta es una glándula que en realidad nosotros debemos siempre activarla y tenerla al día, como dicen, muy sana, así como nuestro cuerpo. Es como estarle haciendo ejercicio continuo, ¿no? Entonces, este tema, pues yo lo saqué hoy porque es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Que pues las frecuencias en sí pues son muy buenas en las telecomunicaciones, pero hay que tener mucho cuidado con ellas, saberlas utilizar. Las frecuencias de las transmisiones que nosotros hagamos, del buen uso del celular, de las tecnologías, eso influye mucho en nuestras vidas diarias. Eh, Como dicen, hay que darse un descanso
de esas tecnologías, porque hay personas que de pronto se dedican todo el día a estar pegado frente a un computador o pegado frente a un videojuego, de pronto en su televisión, o pegado de pronto al internet, a las redes sociales. Entonces, eso va atrofiando ese tipo de glándulas pineales. Ahora les comento, en los años 50, cuando empezó a nacer las tecnologías de las telecomunicaciones, ustedes saben que los nazis, por lo general, querían era de que el mundo fuera de ellos, ¿no? O sea, que ellos querían en esa famosa Guerra Fría o anterior a la Guerra Fría, donde se involucraba a Rusia y Estados Unidos, Alemania lo que quería hacer era dominar al mundo. Entonces utilizó estrategias muy comunes para cambiarle a todo el mundo muchas cosas. Entonces Joseph Goebbels, que es el nazi que vemos ahí, dijo las siguientes palabras. Dice, hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Ellos tenían la idea de que, o sea, culpar, como dicen, al enemigo de que estaban haciendo cosas malas, pero impusieron al mundo a la fuerza, como dicen esas ideologías, en las cuales trataron de darle al mundo tecnologías que ellos mismos se estaban inventando, ¿no? Y ellos sabían muy bien acerca de lo que iba a suceder en el futuro, o sea, acerca de las tecnologías de comunicación, ellos lo sabían muy claramente, porque ya tenían las nociones, esos científicos ya sabían que iba a existir el celular, ya habían estudiado a Nikola Tesla, ya habían estudiado muchas de las cosas que hoy en día tenemos. Entonces ya sabían, eran prácticamente futuristas estos nazis. Entonces lo que querían era dominar al mundo a toda costa con diferentes inventos. Entre esos inventos, pues se dice que las frecuencias en la música, que es la que escuchamos comúnmente en nuestros celulares, en nuestros equipos de sonido, en la televisión. ¿Sí me están escuchando? No sé si me estarán escuchando. Sí, Ok, bien. Los equipos de sonido, pues escuchamos comúnmente música y esa música pues fue alterada desde esos años, de 1945. La música tiene una frecuencia que era la música que escuchábamos de Beethoven, de todo eso, era música muy armónica con la glándula pineal, y la glándula pineal vibra pues de una manera especial, en hercios, porque nuestro cerebro está vibrando en hercios, recibe la información en hercios, en velocidades, ¿no? Entonces va vibrando, tiene una vibración. Entonces se decía que armónicamente las señales de sonido pues vibraban a 432 hercios. Esa era la señal armónica pues que tenía Beethoven, tenían todos estos compositores, todas estas. Bien, pero hoy en día esa música a partir de los años 50 se empezó a modificar a 440 hercios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros escuchamos música a 440 hercios, hay una diferencia, como dicen, de 8 hercios que agilizó el proceso. O sea, es decir, se adelantó 8 hercios el proceso y logró que la música se escuche pues bien, sonora, armónica para nosotros, pero en realidad para nuestro cuerpo y nuestra glándula pineal lo está recibiendo muy rápido. Por eso es que dice que uno ya hoy en día pierde mucho la noción de las cosas, que se le olvidan las cosas, así sean los niños también les está sucediendo eso. Y sobre todo que pues tenemos pérdidas también de memoria y que nuestro corazón pues lógicamente al escuchar este tipo de música, de que los reggaetones, que toda esta música actual pues está sobre esa frecuencia que es 440 hercios. Voy a mostrarles un video de la diferencia que hay entre una música entre 332 hercios, que es la armónica, a una de 440 hercios. El guitarrista de la derecha va a tocar a 440 hercios y el de la izquierda va a tocar a 432. Veámoslo.
esta es en 440 Hz. Y ahora 432 Hz. Miren que la diferencia no, o sea, no se nota casi la diferencia, pero sí, en realidad, la de 432 hercios es mucho más armónica de la misma canción y sobre todo, pues, que nos va a hacer o a revitalizar o a activar nuestra glándula pineal. Si nosotros pasáramos, como dicen, nuestras vibraciones a 432 hercios, seríamos más armónicos, tendríamos mucha más salud y estos sistemas de tecnología no nos afectarían en gran parte, sino que antes nos harían un beneficio. Bien, espero pues que les haya gustado hoy la charla y los esperamos a todos ustedes para, si están interesados en algún curso, en alguna actividad, pues nos la comuniquen a tiempo. Muchas gracias a todos por ustedes por esta noche. Muchas gracias.